Buenos mediodías. Pues una sesión más, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Una conferencia. Hoy es como una media jornada, habrá una presentación, una introducción por parte del director del país, Antonio Caño, y después la mesa redonda con los tres ponentes sobre un tema pues de muchísima actualidad y de muchísima importancia. Yo intenté que fuera la verdad y la justicia, pero no me dejaron, entonces la verdad y el derecho a la información, ¿no? Y bueno, poco más tengo que decir. Fue una idea que se nos ocurrió, digamos, al director y a mí, y yo creo que más bien representada de lo que está ya es muy difícil. Pues nada más, Antonio, tienes tú la palabra. Los conoces perfectamente. No hay presentaciones, pero Antonio casi de la casa. Sí, es verdad. Un par de veces al año, como mínimo, sí. El micrófono está funcionando, ¿se me oye bien? Bueno, muchas gracias por interrumpir este bonito día de sol y prevacacional para asistir a la conferencia. Gracias, Antonio. Y francamente celebro de verdad con todo entusiasmo la decisión de la Universidad Autónoma de Madrid de convocar esta jornada sobre la verdad, el derecho a la información, sobre la libertad de prensa, porque la verdad es que sinceramente creo que la libertad de prensa en este momento está en peligro, y que con ella está en peligro toda la arquitectura de libertades y derechos que conforman una democracia. Y celebro que podamos hablar de ese peligro aquí, en un aula universitaria, en este entorno académico, que podamos hacerlo de forma reposada, civilizada, con un propósito compartido de resolver los problemas que nos son comunes. Hablar civilizadamente es, por cierto, uno de los grandes desafíos de la sociedad contemporánea. Conocimos una época en la que la falta de libertad se identificaba justamente por el miedo a hablar. Hoy, casi en el extremo contrario, este es el exceso de palabras, la verborrea desatada, lo que en buena medida se utiliza para negarle al ciudadano el acceso a la verdad. Vivimos ciertamente un tiempo de gran confusión y de gran convulsión. Es muy compartida la impresión de que todo lo que teníamos por estable se derrumba de repente, sin explicación. Las costumbres, las prácticas, los valores que nos acompañaron durante décadas son cuestionados y algunos se ven al borde de la extinción. Los méritos que hasta hace poco nos orgullecían, hoy se desprecian. Y lo más grave de todo, las instituciones que ayer creíamos sólidas como rocas, parecen hoy, más que vulnerables, insostenibles. Como suele ocurrir, son múltiples y complejas las razones que explican esta crisis de lo que podríamos llamar nuestro sistema de convivencia. Pero entre ellas, sin duda, hay que mencionar también la propia responsabilidad de esas instituciones, a las que les faltó dinamismo y sensibilidad para evolucionar junto a las personas a las que debían ser útiles. Yo me voy a limitar ahora a analizar brevemente la situación de una de esas instituciones, la prensa, a la que siempre se ha llamado el cuarto poder, no porque tenga mucho poder, como creen algunos, sino porque forma parte, junto al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, del equilibrio esencial para el sostenimiento de la democracia. Y porque, como uno de esos poderes, debe vigilar a los demás, pero a la vez respetar la autonomía de los demás y no tratar de sustituir las funciones de los demás. La crisis de la prensa está marcada por dos grandes acontecimientos de las últimas 2 décadas. La expansión de las nuevas tecnologías vinculadas a Internet y la crisis económica. Por un lado, las nuevas tecnologías
ponen al alcance de los lectores nuevos dispositivos que le ganan a los periódicos en rapidez y versatilidad, que parecen llamados a sustituirlos de forma inexorable. Al mismo tiempo, la crisis económica se refleja en los periódicos en una catastrófica caída de publicidad, su principal fuente de recursos, de la que nunca nos hemos recuperado y que ha acelerado de una manera alarmante el debilitamiento de las empresas periodísticas. Esta misma crisis económica tuvo otros muchos efectos nocivos en la sociedad: la desmoralización ciudadana, la pérdida de confianza en las instituciones, la desesperación, la insolidaridad, el odio. Caldo de cultivo todo ello del populismo y la demagogia. Se juntan, pues, los elementos de la tormenta perfecta. En un lado, una sociedad abonada para el autoritarismo, que se alimenta con la difusión de mentiras, rumores, consignas, calumnias, y en el otro, una prensa muy débil, tratando de establecer los hechos y de defender la libertad. Y de defender la verdad al mismo tiempo. Como agrega Timothy Snyder, renunciar a los hechos es renunciar a la libertad. Si nada es verdad, nadie puede criticar al poder, porque no hay ninguna base sobre la que hacerlo. Si nada es verdad, todo es espectáculo. La billetera más grande paga las luces más deslumbrantes. En estas condiciones hemos asistido al ascenso de figuras políticas, organizaciones o ideas que cuestionan el papel de la prensa, a la que con frecuencia descalifican como cómplice de las instituciones o como defensora de intereses espurios, con el objetivo de anular su capacidad de crítica. El método es muy sencillo y ha sido practicado en los últimos años en numerosos países. Pongo en duda la legitimidad y la honestidad de un periódico y a partir de ahí, cualquier cosa que ese periódico diga sobre mí carecerá de credibilidad entre mis seguidores. Al mismo tiempo, eso me dará la oportunidad de establecer yo mismo los hechos, de crear mi propia verdad. Ni siquiera necesito para hacerlo crear mi propio periódico, como antaño. Puedo crear mi propio universo ideológico a base de tweets. Obviamente, el personaje más paradigmático en ese papel que todos tenemos en la cabeza ahora es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero no es el único, y sobre todo puede no ser el último. Trump asentó su éxito en el desprestigio de lo que él llama la prensa del sistema liberal dominante, es decir, los grandes periódicos que sirvieron para que Estados Unidos fuera una gran democracia. El New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times. Trump sabía desde el principio que sus propuestas insensatas y su ideología xenófoba y populista serían seriamente censuradas por los principales periódicos y necesitaba crearse mecanismos alternativos con los que difundir sus soflamas y sus calumnias. Se apoyó en algunos periódicos digitales. Al director de uno de esos periódicos después convirtió en uno de sus principales asesores políticos, esos digitales que en España llamamos confidenciales, y se apoyó en las redes sociales. Y se ocupó de anular la influencia de los grandes periódicos a base de insultos, desprecios a sus editoriales y a sus periodistas. Tuvo éxito, triunfó, ganó las elecciones. Y hoy nuestros colegas norteamericanos, aunque esto pueda costar imaginarlo, ven seriamente amenazada la libertad de prensa en Estados Unidos. Con métodos más dramáticos, lo que intenta Trump en Estados Unidos lo hizo antes Chávez en Venezuela o Putin en Rusia. De una u otra forma,
toda la actual ola de populismo y ultranacionalismo en Europa, de cualquier signo ideológico, está basada en el desprestigio de la prensa y en la creación de supuestos medios alternativos. Yo comprendo que la palabra suena bien, alternativo. Yo también siento atracción inmediata por algo que se presenta como alternativo, pero creo que conviene comprobar si realmente lo es. ¿Son los confidenciales alternativos a la prensa tradicional por su tecnología? Desde luego que no. Los grandes cabeceras son hoy también los primeros periódicos en Internet. El New York Times, el Washington Post, The Guardian son también los mayores periódicos digitales del mundo. Y El País es el primer periódico mundial en español. ¿Son los periódicos nativos digitales distintos a los tradicionales en su forma de financiación? En su mayoría tampoco. Casi todos recurren a la publicidad para su sostenimiento y frecuentemente con relaciones con los anunciantes mucho menos transparentes que las que tienen los periódicos tradicionales. En los pocos casos en los que esa financiación se limita a donaciones del público, de los lectores, se está aceptando un papel secundario de los medios de comunicación y se está renunciando a lo que considero un principio indiscutible en la actividad de los medios: el de que solo empresas periodísticas robustas son capaces de garantizar la independencia de los periódicos y de los periodistas. La gran diferencia entre los confidenciales y los periódicos tradicionales no radica, por tanto, en su tecnología ni en sus medios de financiación. La diferencia más importante radica en realidad en su profesionalidad. Mientras los tradicionales, los periódicos, nos sentimos y estamos obligados a cumplir con las exigencias, con los límites, con las normas deontológicas de nuestro oficio, los otros, los confidenciales, no tienen escrúpulos en exagerar, mentir, distorsionar para satisfacer lo que casi siempre son objetivos comerciales, aunque a veces estos estén disfrazados de objetivos ideológicos o de causas sociales. Y atención, porque de nuevo las palabras pueden engañar. La supuesta defensa de una causa, presentada de forma muy noble, esconde a veces la simple manipulación. Los buenos periódicos, desde mi punto de vista, no pueden tener más causa que la de contribuir a que sus lectores estén bien informados, honestamente informados, y que ellos puedan, así, con nuestra información, defenderse de los pobres, de los poderosos, y sean libres para tomar sus propias decisiones, votar a quien consideren adecuado o militar en la causa en la que más crean. Los periódicos justicieros, desde mi punto de vista, ni hacen justicia ni son periódicos. La manipulación, el rumor, el insulto, se presenten como se presenten, se justifiquen como se justifiquen, son instrumentos para estimular el odio, para crear adeptos y, por tanto, para impedir la libertad. Los hechos son los hechos, tanto si nos benefician como si nos perjudican. Y la mentira es la mentira, aunque se llame posverdad. Y la posverdad, voy a citar de nuevo a Snyder, es el prefascismo. Los fascistas despreciaban las pequeñas verdades de la experiencia cotidiana. Adoraban todas las consignas que resonaran como una nueva religión y preferían los mitos creativos antes que la historia o el periodismo. Los fascistas también utilizaron los nuevos medios de comunicación, que en aquella época era la radio, para crear un son de tambores de propaganda que despertaba los sentimientos de la gente antes de que tuviera tiempo de establecer los hechos.
Y ahora, igual que entonces, mucha gente ha confundido la fe en un líder con la verdad sobre el mundo en que vivimos todos. En España, algunos también tratan de que las emociones dominen sobre los hechos. Con constantes apelaciones al estado de ánimo de lo que llaman la gente, se pretende que lo que se cree sea más importante que lo que se conoce. Este desprecio al conocimiento va unido al desprecio a la verdad y al enaltecimiento del espectáculo en el que con frecuencia participamos los periodistas, o muchos periodistas. Existe una página web en nuestro país, no voy a dar el nombre para no crearle más seguidores, que invita a inventarse las noticias y pone a disposición de los clientes los instrumentos para crear una noticia falsa, con título, foto, texto, y hacerla que parezca cierta, con el único propósito de difundirla para hacer una broma. No es una broma. El sometimiento constante de los ciudadanos a noticias falsas, a informaciones corrompidas, está dificultando nuestra convivencia y destruyendo nuestra democracia. No digo que los periódicos tradicionales seamos perfectos. Lo cierto es que estamos lejos de serlo. Pero basta medir la virulencia que los demagogos utilizan contra nosotros para entender hasta qué punto los periódicos seguimos siendo un baluarte contra el totalitarismo. Y precisamente porque la amenaza de ese totalitarismo es hoy mayor, miren a Polonia, a Hungría, pero también al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos. Precisamente por eso la libertad de prensa es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Pues damos paso a la segunda parte de esta jornada, que es mesa redonda. Primero felicitar a Antonio por la charla, te lo digo en serio, que mejor introducción. Has dicho muchísimas cosas, que casi la mesa redonda podía tratar sobre todo eso. Y después, bueno, pues agradecer mucho que estén presentes los tres ponentes. Que por orden de intervención, pues el primero va a ser Ángel Gabirondo. Ángel Gabirondo es esta universidad. No me rectifiques, no. Porque ha sido rector, ha sido ministro, es un excelente, y hoy está aquí como filósofo, y para hablarnos de un tema pues que no se ha hablado nunca de él, como se va a hablar hoy, ¿no? Que es de la verdad, imaginaros. También tenemos a Enric Juliana. Enric Juliana, a mí particularmente me permitiréis que lo diga, ¿no? Es una persona no solamente conocida, sino muy respetada y reconocida en su trayectoria como periodista. Es su director del periódico de La Vanguardia. Pero actualmente, bueno, nos leemos todas las mañanas, nos leemos tanto sus columnas como sus intervenciones, porque los análisis políticos que hace pues son muy certeros, muy sugerentes e incluso muy esperanzadores, ¿no? Porque te da vías, te da salidas. Y es una persona, y además lo hace desde un país al que quiero mucho, porque soy de allí, que es de Cataluña, y por lo tanto le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté aquí. Y finalmente, la tercera ponente es Consuelo Madrigal. Ya la conocéis, ha sido profesora también en este máster, y nos va a hablar de la dimensión jurídica en cuanto a la verdad, en cuanto a este concepto, esta palabra, ¿no? Las palabras siempre tienen intención, no son gratuitas. Alguien la ha inventado y alguien le ha dado este contenido posverdad, ¿no? Y por lo tanto, el derecho, ¿qué puede hacer con eso? ¿Qué hace frente a un hecho que es la posverdad? ¿Qué es lo que puede hacer el derecho, ¿no? O cuáles son los problemas que conlleva? Yo creo que puede ser, o a mí me lo parece muy interesante, y después de lo que has dicho, pues el campo está
está muy favorecido. Pues nada, muchas gracias. No. Bueno, 5. lo que necesites. No, por no ser pesado. Bueno, muchas gracias, como siempre, profesor Rovira. Es un gusto estar aquí. Siempre la Universidad Autónoma de estar con estas personas a las que aprecio y respeto, y al director del país, muchísimas gracias. Sí, yo creo que está bien amenazar con que voy a hablar de metafísica. Me parece que es lo que yo debo hacer, sinceramente. Luego, dando una conferencia en una universidad de Madrid, que no era esta, sobre el periodismo, yo dije que para ser periodista me parecía a mí que era importante al menos 3 cosas. Una, que te importen los demás. 2, que te importe la palabra. Y 3, que te importe la verdad. Y se levantó un alumno y me dijo: ¿y qué tiene que ver el periodismo con la verdad? Y le dije: pues debería ir teniendo que ver, ¿no? Y yo hoy quisiera también pensar sobre esto que llamamos verdad, que puede llegar a ser. Algunos señalan, y estoy leyendo algún libro por ahí, me toca a mí hacer un prólogo de algún libro, apoyándose en McLuhan, que efectivamente estamos anunciando la época postalfabética, que los viejos diplodocus, que éramos nosotros, ¿no?, que amábamos la palabra, el lenguaje, escribir, leer, ¿no?, aquello que decía Valéry: he asistido a la progresiva desaparición de seres extremadamente preciosos. Sabían leer, sabían escribir, sabían hablar, sabían responder de esto a alguien, seres capaces de repetición y de memoria. Y hablaba con una cierta nostalgia, pero era Valéry, ¿no?, de este mundo que un poco se va. No lo atribuían solo a la edad, que también, pero una cierta sensación de que el mundo alfabético, aquel mundo de la escritura, de la palabra, es un mundo que se va como esfumando. Y lo digo sin nostalgia, porque vendrán cosas mejores. Significa también que aquella perspectiva que era lo alfabético, ¿no?, que era visual, que era sensorial, que siempre era analítica, que siempre era lineal. O sea, te pones a hablar con una persona que es alfabética, y si te descuidas te hace un análisis. Pero ya, para que alguien te haga un análisis, tiene que ser médico. Y ya esto parece como muy complicado. Porque antes creía que el lenguaje, el pensamiento y la realidad tenían una relación que estaba fraguada por aquello que constituye a Occidente, que es el logos. Tenemos pérdida de logos, dice Steiner. Hemos perdido el logos, vivimos en el tiempo de la post-palabra, estamos errantes y carentes de palabra, nos falta la palabra, y todo esto tiene alguna importancia para lo que va configurando un mundo y una realidad que debemos afrontar, que probablemente es la vuestra. Por lo que veo, la mayoría habéis nacido el siglo pasado y la mayoría moriréis este siglo. Por eso, perdonad que os hable como un contemporáneo. Y lo digo porque antes a mí me habían enseñado que hay que distinguir la información de la opinión, esas cosas que se enseñaban en las facultades de periodismo a las que yo no he ido, pero que había que distinguir técnicamente entre denotar y connotar, porque cuando algo se denota se relaciona con un objeto, y cuando algo se connota se remite a un sujeto. Y siempre había alguno listo por ahí, por ejemplo un tal Sócrates, que decía: cuidado, no distingan tanto entre denotar y connotar, porque el nombre, por ejemplo, no designa solo el objeto, sino que designa también la idea que nos hacemos de él. Era Sócrates. Igual han oído hablar de él. El lenguaje tiene una función, que es enseñar y señalar. Los seres humanos somos rarísimos. Hacemos sonidos que significan cosas. Phoné, semantique. Y por tanto las palabras señalan también y significan, porque indica por dónde buscar, por dónde proseguir, por dónde ir. Así que la pérdida de palabra significa exactamente
la pérdida absoluta de horizontes. Ni sabemos quiénes somos, ni sabemos a dónde vamos, ni tenía pinta de que esto vaya a resolverse pronto. Bien, el otro día vi una especie de chiste que decía, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y añadía otro, ¿hay precios para grupos? Y entonces ya me hice un poco idea de que estas preguntas ya son preguntas que se vinculan al itinerario, pero no se vinculan a las expectativas de vida. Bueno, ya no hay un juicio final, ni tenemos añoranza de él. Todos los periódicos iban, y esta era la hermosura del periódico, que era cotidiana, con una fecha, con un lugar de... somos efímeros, epameroi, como dice Píndaro, seres de un día, como el periódico, como el pan, era de a diario, somos de a diario. Ya los periódicos no son ni de a diario. No sé si hay periódicos, lo que no hay es diarios. Hay otra cosa, pero hemos perdido también la referencia temporal. Entonces estamos extraviados en el tiempo y por eso tenemos prisa y por eso tenemos miedo, porque la prisa es el otro nombre del miedo y por eso nos conectamos cada 2 segundos. No vaya a ser que haya pasado algo, y se ha pasado algo y no nos enteramos. Vivimos miedosos, amedrentados, con mucha prisa y por tanto con la percepción de que necesitamos estar muy bien informados para sobreponernos a todo esto. Igual estoy contando cosas que me pasan a mí, pero las comparto por si hubiera alguno en la zona a la que le pasara algo parecido. Pero lo que hemos aprendido es una cosa, que si el nombre no solo designa una cosa, sino también señala por dónde ir, nos está dando la idea, hay ideas, eidos, aspectos, la pinta de la cosa. Hombre, el nombre no es la cosa, pero que señala la pinta de la cosa, ¿no? Por dónde buscar la cosa, por dónde ha corrido y ha abierto espacios en los matorrales. Bueno, pues Nietzsche dice que la lógica es la ficción suprema. Nietzsche dice que mientras haya yo y haya gramática, Dios no ha muerto y por tanto viviremos en la ficción suprema. Bueno, pues yo les propongo una cosa, que hagamos ficciones responsables. No he dicho fingimientos, ficciones responsables. Yo un periódico que le pido la verdad, lo que me pido es que me haga una ficción de verdad. Y no digo que mienta, no quiero fingimientos, que me den buenas ficciones que me ayuden también a vivir. Y a esto lo llamaremos relato. En una comida con Carlos Fuentes, pues que bueno, estaba yo solo, estábamos unos cuantos, Carlos Fuentes sacó el tema del crátilo. Ya ven de qué cosas se habla en las mesas. Y hablando del tema del crátilo, empezaron a hablar si la relación entre el nombre y la cosa era por convención o como naturaleza, o por naturaleza, que como saben es el gran debate del crátilo. Y Carlos Fuentes dijo, ¡uy, qué listo era Platón! Y dijo, ¿por qué era listo Platón? Porque Platón decía que efectivamente la verdad de la palabra era la relación. Nosotros estábamos mirando si era por convención o por naturaleza la relación, y es que se fijó en que era relación. Es decir, que la palabra es una relación. Y cuando digo que la palabra es una relación, esto es decisivo. Porque algunos me dicen, lo importante no es lo que se dice, lo importante es lo que se hace. Y entonces, por ejemplo, me lo dijeron ayer en un debate sobre los presupuestos, para que vean que estas cosas se citan en público. No es lo que se dice, es lo que se hace. Y yo pregunto, ¿tienen alguna relación? Porque la verdad es vivir aquello que se dice. La mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa. Yo eso me lo quería de niño y sufría mucho porque como no sabía muy bien lo que pensaba. La mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice. Y no es esto ahora lo decisivo. Lo decisivo es que se rompa la relación entre lo que hacemos y decimos. Y lo decisivo es que se pierda la relación. Porque cuando se pierde la relación se pierde una cosa importante, que es el relato. Y si se pierde el relato, pues no hay posibilidad de verdad. Yo no he sido juez nunca ni lo voy a ser. Pero lo que me doy cuenta es que las sentencias nos cuentan una historia. Y que los hechos son hechos en el seno de un relato. Y que si no hay relato, no hay hechos. Pensar que hay hechos por la calle. Bueno, los hechos son hechos porque están hechos. Y están hechos porque, en cierto modo, son productos de una quehacer elaborador. Lo cual no quiere decir que no sean verdaderos y reales, pero son hechos dentro de un relato.
Tan es así que si cambian el relato, cambian los hechos. Y por eso es muy importante tener buenos relatos y hacer buenos relatos. Se dicen, los periodistas les suelen decir, contar buenas historias, pero no historietas, sino historias. Cuénteme usted una historia en cuyo seno destellen la verdad como relatos. Bueno, para ponerlo más complicado, Hegel decía que la verdad era la coincidencia de algo con su concepto. Ya sé que con eso no avanzamos mucho, pero lo que sí quiero decir, por tanto, que nunca es verdad una palabra. Lo que es verdad es una palabra en un relato. Esto lo aprendíamos casi de niños. ¿Casa es verdad o mentira? Casa ni es verdad ni mentira. ¿Esta casa en la que estamos es maravillosa? ¿Es verdad o es mentira? Bueno, al menos es discutible. Pero ya tiene que ser un juicio, porque el juicio es el lugar de la verdad. Nunca es el lugar de la verdad una pura palabra. Y por eso es tan importante que si la verdad siempre es un relato, siquiera mínimo, de ficción, lo elaboremos justamente, ajustadamente. Demos una interpretación, se ha dicho la palabra, profesional, coherente, consistente, compatible, que sea vivible. Bueno, algunos dicen que uno se cura cuando hace de sí mismo un relato soportable. No solo para su paciencia, sino también para su ética. Añadiré, por tanto, un relato también ético. Un relato ético. Y esto me parece que es constituir y construir verdades. Incluso en el corazón de una palabra hay siempre un incipiente relato. Y si ven un titular con una palabra, les aseguro que esa palabra está contando una historia. Y esa palabra está anunciando una historia. Los hechos, como he dicho, necesitan un relato sustentable. La producción de noticias, es verdad, nos lleva a saber que esa producción tiene que estar vinculada por un amor a la verdad. Porque si se producen vinculadas solamente... La noticia también se produce, ¿no? Un hermano mío que se llama Pedro, para no confundir, pues periodista también. Y resulta que él, cuando venía alguien a trabajar al Diario Vasco, que es donde trabajaba, le decía, vete por ahí a buscar noticias a la ciudad, ven, tráeme una noticia. Y volvía y decía, no ha habido nada. Y, o sea, 200.000 personas en una ciudad, tú sales y no has visto nada. Perfecto. Porque también hay una cosa que tiene que ver con la mirada y la verdad. Esa elaboración de la verdad, esa historia de la verdad, es entender que la verdad es siempre correspondencia, conversación y diálogo y nunca adecuación. Lo habíamos aprendido en el tomismo. La verdad es adequatio intellectus rei. Y algunos se creen que es eso. Es decir, que la verdad es una adecuación entre lo que tú piensas y lo que pasa. Y están todo el día como Rorty con el espejo a ver si lo que yo pienso coincide con lo que pasa. No, es una correspondencia y por tanto es un diálogo y por tanto es una conversación. ¿Y saben lo que pasa? Que nos faltan espacios de diálogo y conversación. ¿Y saben lo que pasa? Que en un periódico tiene que haber y hay consejos de redacción. ¿Y saben lo que pasa? Que los periodistas se reúnen, los médicos se reúnen y que ahora el juicio de verdad es resultado también de un debate, de una reflexión, de un diálogo entre profesionales. ¿Y dónde están los espacios de conversación en la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Son las tertulias de televisión? ¿Son lo que hablamos por las noches? Yo echo de menos espacios de conversación y esto me parece que afecta a la verdad. La generación de espacios de conversación y de diálogo vela por la verdad. Y por eso no está tan claro que amemos la verdad. Los filósofos dicen que deben amar la verdad, vivir por la verdad, tener pasión por la verdad. Pues hay en la sociedad numerosos espacios de impedir que la palabra llegue a ser voz. No de prohibir la voz, porque a veces nos creemos que la libertad de expresión está simplemente perseguida porque se silencian las voces. No, hay otra forma mucho más sofisticada, es que es impedir que una voz llegue a ser palabra. Muchas veces la voz de mujer no es solo silenciada, acallándola, cállate que es una mujer, no, ya se crean condiciones de posibilidad para que eso no llegue a ser palabra. Y por tanto, este discurso y sus funcionamientos tenemos que pensarlo seriamente. Bueno, acabaré enseguida en un par de minutos. Necesitamos también otro modo de escuchar. Si el tiempo es la distancia de algo respecto de sí mismo, si efectivamente
la novedad en este mundo es que nada es y todo cambia, yo voy a sentenciar rápidamente que si nada es y todo cambia, por lo menos tenemos algo claro, que es que nada cambia. Porque es muy importante para que algo pueda cambiar, que algo permanezca. Porque si nada permanece, no puede haber cambio alguno. Si nada permanece, no hay cambio ninguno. Y por tanto será bueno que pactemos como sociedad qué es lo que queremos que sea con alguna estabilidad para que pueda haber efectivamente cambios sociales. El tuit es un gorjeo, está muy bien. Es un gesto de relación, una búsqueda. A veces es un grito en la nube. Esto parece hasta poético, lo sé decir un poquito. El tuit es un grito en la niebla. En una niebla que está también poblada de soledad. De soledad. Las redes están pobladas de soledad. Y esos gritos tenemos que conseguir que acaben siendo un espacio de conversación. Son un espacio de conversación. ¿Hay verdaderamente comunicación? ¿Tenemos más comunicación? Segundo, ¿hay tanta información como se dice? A mí me han contado que las informaciones son caras, que cuesta mucho hacerlas y lograr una buena información, que hay que contrastarla, que hace falta mucha profesionalidad, que hace falta mucho oficio, que hace falta muchas personas para lograr que algo venga a ser una información. Y yo quería reivindicar y felicitar, no solo porque tengo 3 hermanos periodistas, pero felicitar a todos quienes trabajan en la generación de buena información. Y ya me pongo aún más metafísico casi para acabar. Hay que distinguir entre lo verídico y lo verificable. Algunos se creen que solo es verdad lo que es verificable, que es una relación entre lo que decimos y lo que ya pasa. Mire, para buscar la relación entre lo que decimos y lo que ya pasa está muy bien, pero hay una cosa más importante, que es lo verídico y lo veraz, más interesante que lo verificable, que consiste en decir algo para que pase. No en decir algo porque ya ha pasado, sino decir algo para hacer que pase. Y lo que les puedo decir es que hay palabras que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Y eso se llamaba logos, un decir que hacía ser. Y si es un decir que no hace ser, sino que solo cuenta lo que ya ha sido, eso no dice nada, ni nos dice nada. Y por eso, más importancia todavía para el periódico, es que el periódico también genera sociedad, crea sociedad, genera comunidad, transforma el mundo, genera posibilidades de vida mejor. Claro, esto debe ser una responsabilidad terrible, y ser director ya debe ser, no quiero ni pensar. Conviene no coquetear con nuestra maldad. No coqueteemos con nuestra maldad. Uno dice que no es un asesino, pero si mata todos los días a uno va como lográndolo, porque también somos lo que hacemos, y por tanto yo les propongo, aunque suene muy moral, que todos los días hablen bien de alguien. Pruébenlo, de verdad que se puede intentar, ya sé que es difícil. Alguno me ha dicho, pero tiene que ser siempre del mismo, ¿no? Se puede cambiar. Lo que les quiero decir es que si coqueteamos con la maldad, si acabamos pensando que es natural, que todos somos verdaderamente perversos, que en el corazón del hombre no habita sino la insidia, pues entonces tenemos una gran coartada para no hacer crecer en nosotros aquello que consiste en amar la verdad, luchar por la verdad, luchar por la justicia y crear mejores condiciones de vida. Porque también somos aquello que buscamos, aquello por lo que luchamos, aquello que perseguimos. Somos el Asia en el que hemos nacido. Estaba leyendo, les voy a leer un texto, solo estaba leyendo hoy un libro de Manuel Cruz que hablaba de Lledó. Era el ojo del halcón el libro. Y dice: Lledó nos anima a disolver esos grumos de pensamiento inoculados por los poderes que controlan el imaginario colectivo de nuestra sociedad y que nos impiden enfrentarnos a la realidad de manera auténticamente libre. Él reivindica el valor de la educación, defender la importancia de la memoria, batallar para que no pierda la riqueza nuestras palabras, exaltar la necesidad de la amistad, reclamar la decencia. Bien, con esto no hago sino confirmar que sigo siendo un diplodocus alfabético.
días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para poder estar con ustedes esta mañana para hablar de un asunto que desde siempre angustia a los periodistas y que desde hace unos años angustia de una forma muy acentuada, muy aguda a quienes trabajamos en el periodismo, que es la cuestión de la verdad. Hace ahora 100 años, en San Petersburgo, hace ahora 100 años exactamente, nacía un periódico llamado La Verdad, en ruso Pravda. Era el periódico de una facción política en un momento extraordinariamente convulso y complejo en aquella ciudad, que ejercía las funciones de capital imperial, en el sentido de que se había producido en febrero una revuelta importante, una revolución que había derrocado al zar. Se había formado un gobierno provisional que tenía aparentemente el control de la situación, pero que coexistía en la misma ciudad de San Petersburgo con un consejo, un soviet, un consejo de obreros y soldados que habían sido los actores principales de la revuelta y con los que compartía de alguna forma el poder. Es decir, el gobierno provisional podía decidir formalmente sobre todo, pero sin el apoyo del soviet difícilmente se podía llevar a cabo. Una situación de una extraordinaria complejidad, todavía mayor por el hecho siguiente, porque estamos hablando del país más grande del mundo, Rusia, que en aquel momento estaba en guerra contra Alemania y el Imperio Central, contra Austria, con un frente de extraordinaria longitud que abarcaba pues, desde el Ártico hasta el Mediterráneo. En aquel momento, hace ahora 100 años exactamente, se estaba discutiendo una cuestión fundamental. Era si Rusia seguía en la guerra o no seguía en la guerra. El padecimiento era extraordinario, los soldados desertaban por miles cada semana, sobre todo cuando llegó a sus oídos que se iban a repartir tierras, puesto que la mayoría de ellos eran hijos de campesinos, pues nadie quería estar lejos de su pueblo en el momento en que se iban a repartir tierras, por lo tanto se iban, abandonaban el frente y la estructura del ejército se estaba debilitando enormemente, y en San Petersburgo se discutía sobre si Rusia debía firmar aceleradamente la paz con Alemania o bien mantenerse en la guerra. Y había, por lo tanto, una extraordinaria actividad de persuasión por parte de los demás países implicados en la guerra para que Rusia se decantase en una situación u en otra. Los alemanes financiaron La Verdad. Esto se ha sabido con el paso del tiempo. Les recomiendo ahora que se cumplen 100 años de la Revolución de Octubre. La de octubre vino después, aún no estamos. Lo que les he contado, no estamos en octubre, estamos en abril. Acaba de salir un libro de los diversos que están saliendo sobre los 100 años de la Revolución Rusa, que se llama El tren de Lenin, que es francamente interesante, donde se documenta bastante bien que efectivamente el regreso de Lenin a Rusia se hizo con el apoyo financiero de Alemania. Quien puso el tren para que Lenin pudiese ir de Suiza a San Petersburgo fue Alemania, y quien financió, entre otras cosas, la aparición de un periódico titulado La Verdad fue Alemania. Pero a su vez los aliados, es decir, Francia e Inglaterra, trabajaban en dirección contraria y financiaban periódicos que defendían la continuidad de Rusia en la guerra, financiaban la estancia de escritores
extranjeros en Rusia para persuadirles de que Rusia debía mantenerse en la guerra. Había una auténtica disputa para llevar a Rusia a representantes del movimiento socialista europeo, que estaba dividido en dos partes, entre aquellos que defendían el pacifismo a ultranza, es decir, que se debía combatir la guerra, que no se debía estar, que los trabajadores no debían oponerse a la guerra, y aquellos que consideraban que pese a todo era necesario luchar por la soberanía nacional de sus respectivos países, ¿no? Y por lo tanto había también una enorme disputa entre los distintos sectores del movimiento socialista europeo. Bien, en octubre finalmente la verdad representada por esta facción ganó. El descontento con la guerra era tan extraordinario, la descomposición del aparato del Estado había llegado a tal punto que finalmente la situación cambió. Les he hecho esta introducción porque yo mi intervención quisiera subrayar desde el punto de vista del periodismo, es decir, que la relación del periodismo con la verdad es sobre todo un producto histórico. O sea, no podemos definir una relación entre el periodismo y la verdad prescindiendo de la historia, prescindiendo de la evolución, digamos, de la relación política entre el narrador, los narradores y los hechos. Y habría que introducir ahí un factor adicional, que esa relación tampoco puede definirse sin tener en cuenta la relación con los medios tecnológicos. En esta historia que les he empezado contando hay un dato muy interesante. Los alemanes estaban haciendo constantemente cálculos sobre lo que les costaría digamos, llevar a cabo una ingente labor de propaganda a favor de la retirada de Rusia de la guerra, teniendo en cuenta que se trataba de persuadir a una sociedad con un gran número de personas y sobre todo que habitaba un país extraordinariamente grande, gigantesco, con enormes distancias, ¿no? Es decir, había que imprimir muchos periódicos, había que imprimir muchos panfletos, pero además había que distribuirlos. Los panfletos tenían que llegar hasta el Pacífico y esto costaba mucho dinero. Evidentemente hoy, si alguien se plantea una campaña de persuasión, y que hoy esto es una actividad profesional, en fin, intensísima en los distintos campos de la actividad humana, también de la política, se hace con cálculos de coste muy diferentes. No quiero decir que extraordinariamente bajos. Por ejemplo, hoy podríamos decir que en estos momentos en Moscú y probablemente en alguna otra ciudad de Rusia hay auténticos complejos con personas trabajando intensamente, pagadas por el gobierno de Rusia, para difundir informaciones que tengan una influencia real en el estado de las opiniones públicas de los países sobre los que se quiere influir. Eso hoy ya no se hace financiando la aparición del diario Pravda ni la impresión de folletos escritos, sino que se hace a través de la red, de los sitios web, la intervención en las redes sociales. Quiero decir que las cosas han cambiado mucho y a la vez han cambiado poco. ¿No? Esto es lo que les quería expresar. Han cambiado mucho los mecanismos, los dispositivos son totalmente nuevos, han generado y están generando técnicas y dinámicas radicalmente nuevas, incluso profesiones nuevas, pero a la vez, si observamos, la verdad última de las cosas sigue siendo la misma. El periodismo, a mi modo de ver, vivió o ha vivido un periodo extraordinariamente feliz en su relación con lo que la mayoría de la sociedad entendía como verdad,
en los últimos 40 años. Yo creo que algunos de los aquí presentes en esta parte de la mesa hemos tenido el privilegio de vivir ese tiempo. Y creo que a medida que pasen los años lo recordaremos como un auténtico privilegio, como un tiempo feliz de nuestras biografías. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial el mundo tiene básicamente varias necesidades. Una, de evitar otra vez la guerra, teniendo en cuenta que los mecanismos para hacer la guerra han evolucionado de tal forma que se entiende después de Hiroshima y Nagasaki que otro episodio de guerra puede suponer la destrucción, unas destrucciones gigantescas. Contención de la guerra, establecimiento de la paz, reconstrucción material de lo destruido, reconstrucción de las relaciones políticas sobre nuevas bases, de ahí el surgimiento de la comunidad europea, el establecimiento de una paz duradera y, atención, esto que me parece una cosa muy importante, se inicia a partir de 1946, a mi modo de ver, una batalla cultural que gira alrededor del prestigio, de la reputación. Hay dos modelos que se están disputando en la situación, ¿no? El modelo liberal occidental y el que ha surgido del periódico Pravda. Los bolcheviques, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que no solo gobierna el país más gigantesco del mundo, más grande del mundo, sino que ya ejerce después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial una influencia ideológica y política extraordinaria sobre una parte muy importante de Europa, sobre Asia, puesto que en China se ha producido también la revolución comunista, y sobre partes muy importantes del continente americano. Se abre, por lo tanto, una batalla ideológica colosal, extraordinaria, nunca vista, que tenía una dimensión, tenía varias dimensiones, la económica, la militar, pero también la cultural. Y ahí, en esa batalla, la cuestión de la reputación, del prestigio, era fundamental. Y de ahí surge, o en ese contexto, se fortalece en el mundo occidental liberal, se fortalece lo que en aquel momento se le llamaba la prensa comercial, que no era la única prensa existente. Existían multitud de periódicos de partido, en fin, existían periódicos de todo tipo, pero en aquel contexto se produce un decaimiento del periódico de partido por los periódicos que se dirigen a amplios sectores de la sociedad y que contribuyen a establecer el consenso, animados a su vez por una dinámica económica de reconstrucción de las sociedades, de recuperación del consumo. Son los únicos vehículos los vehículos principales, a través de los cuales se puede vehicular la publicidad. Es una época extraordinaria para la prensa. Una época extraordinaria que, guiada por el modelo anglosajón, que va codificando, que va objetivando la propia realización del producto y la relación del producto con la sociedad. En el sentido de que se establecen normas que son aceptadas por el público y compartidas con el público. Por ejemplo, separación de opinión e información. Eso hace 100 años no existía. Era una práctica, separación de opinión e información. Códigos de conducta internos, de carácter deontológico, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Códigos compartidos con los lectores. Códigos de elaboración, manuales de realización de los periódicos, algo absolutamente inédito. Los libros de estilo, cómo hay que hacer, aquello que hay que repetir y lo que no hay que repetir. Todo eso alcanza en los años 60 un punto de sofisticación y de prestigio extraordinario. A mi modo de ver, simbolizado básicamente por un episodio
seguramente ustedes tienen también, aunque sean más jóvenes en la memoria, que es el episodio Watergate. Para mí el momento culmen de la victoria, digamos, cultural del modelo liberal occidental, que es el momento en que en un país que está incluso en una situación que está librando la guerra, aún está librando la guerra de Vietnam, se desprende, pone contra las cuerdas a su presidente cuando un periódico logra demostrar que ha mentido. Aquella es la victoria más colosal del modelo liberal en el contexto de la Guerra Fría. Frente a aquello, el Pravda está absolutamente desarmado. No puede competir. Y a partir de ese momento, yo diría que se acelera por otros motivos de carácter básicamente material, de capacidad. Un modelo de desarrollo industrial soviético llega a sus límites por agotamiento también debido a la escalada de la armamentística. Todo este sistema de equilibrios se derrumba a partir de finales de los años 80. No les quiero cansar con lo que ocurrió entonces, pero sí decirles que a partir de aquel momento algo cambia, pero algo cambia para todos. Yo creo que el error de percepción que quizá tuvimos en 1989, 1990, 1991 es que lo que cambiaba para ellos. No cambiaba para ellos, pero cambiaba también para nosotros. Porque, sobre todo, una de las cosas, había unas lógicas que se disolvían, que se agotaban, que dejaban de tener sentido. Y una de las lógicas, una de las dinámicas que dejaba de tener sentido, que perdía tensión, era esa lucha por la reputación. A partir de 1990, el sistema liberal occidental deja de tener incentivos de lucha por la reputación, puesto que ha ganado, puesto que ya todo es sistema liberal occidental. No ha de persuadir a nadie. Este momento histórico coincide en el tiempo, por el azar, o quizá no por el azar, con la aparición de nuevos dispositivos, una lenta aparición de nuevos dispositivos, empezarán por la telefonía móvil, los rudimentos de Internet, con una aceleración de desarrollo extraordinaria. Podríamos decir, permítanme el inciso, que uno de los elementos materiales que están en la base de la derrota histórica de Pravda son los ordenadores, para entenderlo, ¿no? El sistema soviético estaba concebido de tal forma que los ordenadores no tenían cabida en él. O sea, a partir de un cierto grado de aceleración, un sistema cerrado no podía existir, ¿no? Bien, siguiendo lo que les decía, este cambio de lógicas coincide con la aparición de estos nuevos dispositivos, de tal forma que hoy, si observamos, hoy el problema es que los periódicos, las grandes cabeceras, no son los periódicos, los grandes noticiarios de televisión, aquellos que contribuyeron poderosamente a la hegemonía del modelo liberal en el mundo, ahora se hallan en dificultades. Pero no solo por este desbordamiento tecnológico. El director Antonio Caño ha explicado muy bien que efectivamente las grandes cabeceras a su vez lideran también la información digital convencional, no por ello, sino por el hecho que el desarrollo tecnológico prolifera la aparición de nuevos dispositivos y a mi modo de ver, sobre todo porque la lógica profunda que rigió el mundo durante estos años se ha disuelto. Hoy la lucha no está por la reputación o el prestigio, está situada en otros puntos, pasa por otros puntos. Y a mi modo de ver, ahí reside una de las causas de esta situación radicalmente nueva ante la que nos enfrentamos. Yo creo que son unos tiempos en los que verdaderamente sería interesante que hoy apareciese un periódico que se llamase La Verdad.
Yo creo que si yo tuviese que fundar un periódico, le pondría La Verdad, pero me temblarían las piernas. Por lo tanto, seguramente no me atrevería a hacerlo. Pero creo que este es hoy el verdadero, es un desafío de tipo casi bolchevique, ¿no? Un periódico nuevo hoy debería llamarse La Verdad, debería ser un periódico que hiciese un enorme esfuerzo, intentase restablecer esa relación entre el periodismo y la veracidad de los acontecimientos. Fíjense, acabo con esto, este propio enunciado, es decir, un periódico que se llamase La Verdad nos causa sonrisa, ¿no? Y en esa sonrisa está explicado poco todo lo que ha ocurrido. Acabo diciéndoles que en España, sin embargo, tenemos un periódico que se llama La Verdad de Murcia, que está ahí resistiendo y teniendo que contar también estas últimas semanas cosas de una cierta complejidad. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a mi querido amigo y también maestro de muchas cosas, Antonio Rovira, por la invitación a participar en esta mesa, que es una conversación en el sentido que ha dicho Ángel Gabilondo, una ocasión para poner en circulación ideas y por lo tanto una ocasión privilegiada para que el encuentro se transforme en descubrimiento. Y porque también en ese descubrimiento de nuevas ideas o de las mismas, pero desde distintas ópticas, pues es donde pueden surgir, por seguir con Nietzsche, los mayores acontecimientos. Entonces yo doy las gracias. Y también a Ángel, porque el título de nuestro tema, el derecho, la verdad, o derecho a la verdad y comunicación, es demasiado imponente, ¿no? Como un periódico que se titula La Verdad o que se llama La Verdad. Y Ángel ha conseguido en un cuarto de hora hacer que la verdad, con toda su carga filosófica, nos parezca no menos imponente, sino más próxima, más cercana. Y además también la ha vinculado con la palabra y las posibilidades de la palabra para construir relato y para construir sentido, ¿no? Que es un poco la segunda parte de nuestra proposición, derecho a la verdad y comunicación, porque la palabra comunicación también tiene muchísimo contenido filosófico, por simplificar, que nos impone, ¿no? Hay algo en lo que decimos, hay sentido en nuestras palabras, en nuestros relatos, en nuestras ficciones, incluso en las ficciones más responsables y verdaderas, y sobre todo, si lo hay, podemos transmitirlo, como parece ser nuestro anhelo universal. Bueno, todo esto parece que la intervención de Ángel Gabilondo nos lo ha hecho más próximo, a pesar de que tiene tanta profundidad. Más próximo. Yo creo que también gracias a todos que somos, después de oírte, un poco más platónicos y además un poco más amantes de la memoria, y yo no me resisto así a afirmar que si, como dijo el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la rosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Entonces este es un verso de Borges, unos versos de un poema de Borges que ilustran hasta qué punto las palabras pueden traer la vida al mundo. Y con las palabras y los relatos, el poema de Borges es la historia de la fabricación por un rabino de Praga de un golem que cobra vida por la palabra, ¿no? Entonces las palabras, incluso las falsas, traen la vida al mundo, y lo malo es que las falsas traen una vida perversa, tosca, torpe, como aquel golem, al mundo. Y entonces aquí es donde los hombres, la sociedad, necesita que intervenga el derecho, o reclama el derecho, ¿no? Porque cuando hablamos de derecho positivo, la verdad se esfuma, desaparece, nos parece mucho más imponente. Y viene la pregunta de Pilatos, que todos ahora diremos es una pregunta retórica, como lo era realmente: ¿qué es la verdad? Y Pilatos, en el mundo del derecho positivo, para Kelsen, que es el fundador, el máximo exponente del derecho positivo, Pilatos es el demócrata por excelencia, el que se encoge de hombros ante la verdad y resuelve conforme a la voluntad mayoritaria, al consenso mayoritario.
Y sin embargo, esa decisión tan democrática, bueno, no tuvo la última palabra en la historia, ¿no? Entonces, es más, parece que todo el mundo quiso seguir preguntándose y buscando una respuesta a la pregunta por la verdad. El derecho ahora, 20 siglos después, solamente da una respuesta adelgazada de la verdad, que aquí se comenta, que es la que se usa en los medios de comunicación, que es la veracidad. Ángela apela a la construcción de ficciones responsables, de ficciones éticas. Bueno, las ficciones responsables son las de los medios de comunicación. La literatura nos ofrece, como decía el propio Tolstoy de sus novelas, que eran ficciones verdaderas. Y es verdad que muchas veces se hacen verdad en los sentimientos y en la vida de las personas. Las ficciones de los medios de comunicación, del cine, de la literatura. Cómo la expresión libre de las personas a través de esa construcción de relatos responsables y éticos puede operar en la sociedad. Pero el problema es si las construcciones no son tan responsables y no son tan éticas. Y aquí viene la necesidad de hacer una ponderación, porque la comunicación, el derecho a comunicarse es una aspiración universal. Es connatural al hombre la comunicación y también el deseo, el anhelo de hacerlo libremente. Aparece en las Suplicantes de Eurípides, ya dice uno de los personajes, que el hombre que nació libre anhela, y esta es la verdadera libertad, cuando se dirige al pueblo poder hacerlo libremente. Nosotros la libertad de expresión la conocemos como un ideal ilustrado que garantiza la formación de una opinión pública relevante, que por lo tanto es indispensable para el ejercicio de otros derechos cívicos y políticos, para la construcción propiamente del sistema democrático, para la apertura a la crítica, al debate, a las fuerzas de la duda y la renovación, que son pues el presupuesto de ese ideal ilustrado y de todo progreso humano. Ahora, de la defensa que hicieron los autores de la Ilustración, Jefferson y los padres de la Constitución americana, y después el Tribunal Federal Americano de la libertad de expresión, que también Enrique Julián aquí nos ha dicho del triunfo de esa libertad de expresión sobre el poder que el caso Watergate puede significar. Bueno, pasamos a nuestro entorno más próximo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha acogido también esa misma jurisprudencia. Todas las constituciones señalan la libertad de expresión y le dan prioridad sobre otros derechos, incluso con unos límites difusos mínimos, con el derecho al honor, a la intimidad, a la personal y familiar, a la propia imagen. Pero la vinculación de la libertad de expresión con la formación de una opinión pública libre, solvente, que pueda después decidir la decisión política y el curso de la adjudicación de poder en las elecciones, en definitiva con el pluralismo político, un valor superior del ordenamiento, muchas veces nos presenta la libertad de expresión como el fundamento mismo de la democracia. Y yo creo que aquí empieza el terreno más resistente de la argumentación, porque la vida común, la vida colectiva, que ahora nosotros entendemos en democracia, tiene que basarse sobre elementos mínimamente compartidos. Y si el elemento mínimamente compartido es que hay una libertad total de expresar, de decir todo lo que se quiera, parece que no pueda ser esto. Entonces aparecen unos límites que el derecho ha sistematizado a través de la jurisprudencia y que son muy difusos, ¿no? Pero ¿cuál es el límite y dónde se pone el límite? O cómo, mejor dicho, ¿cuál es el procedimiento jurídico para limitar la libertad de expresión? Pues la técnica del balance, de la ponderación con otros derechos y otros intereses que el Estado, que protege la vida en común, no solo protege ese valor superior, digamos, que es la libertad de expresión, sino también otros, derecho a la vida, a la intimidad, al honor, a la dignidad y a la integridad moral, etc. ¿Hay una protección del derecho a la verdad? Ahora lo vamos a ver. No, porque se prima la libertad de expresión sobre la verdad. Y solamente cede la libertad de expresión en determinados casos, en los que la información no importa que sea verdadera o falsa. Lo que importa, en primer lugar, es que sea relevante,
que sea relevante para la formación de la opinión pública, que interese al público. En segundo lugar, no importa que sea verdadera o falsa, lo que importa es que sea veraz. Y la veracidad es un concepto muy adelgazado de la verdad. No ante ese encogimiento de hombros ante lo que sea la verdad, sin embargo, subsiste la búsqueda de la verdad. La voluntad de verdad de que habla Zubiri se traduce aquí adelgazadamente también en la diligencia de los medios de comunicación, en la diligencia del informante, en el acopio de los medios de información y en el contraste de las fuentes. Con eso bastaría que sea relevante, que sea veraz, que afecte a personas y que limite derechos de personas que a su vez han tenido una intervención previa o anterior o la tienen en la vida pública, esto es, a personajes públicos, políticos, etcétera, y no solo políticos, sino personas de interés público. También sobre esto hay una jurisprudencia que se matiza porque la curiosidad del público tiene también sus límites. En la sentencia de Carolina de Hanover de 2004, que después ha cogido también nuestra jurisprudencia de 2012, puede limitar todo esto. Pero la idea es que las personas públicas o que intervienen en la esfera pública tienen la obligación o ven más restringidos sus derechos y por lo tanto pueden ser prevalecer la libertad de expresión solamente en estos casos. No se protegería a un ciudadano anónimo mucho más que a uno público. Y por último hay un límite, y yo creo que este se mantiene siempre fijo, tanto para personajes de relevancia pública como para ciudadanos anónimos, que es el último límite penal del insulto, el escarnio, la integridad moral. Pueden ser informaciones veraces, relevantes, de personajes públicos relevantes, pero hay un límite del escarnio que rechaza o repudia lo escarnecedor, el agravio innecesario. Todos estos datos son suficientes cuando la posverdad ha invadido el terreno de la esfera pública, de la comunicación, de una manera incontrolada. Pues parece que no. Sin embargo, y se critica muchísimo la metodología de limitar el derecho a la libertad de comunicación a través de una técnica de balance. En muchos casos se ha criticado porque las sentencias son a veces muy variadas, referidas a supuestos muy parecidos, y tenemos que atender a todos estos criterios en las circunstancias concretas, en el contexto concreto. Pero yo también la critico, pero no tenemos otra. No hay otra mejor cuando se trata de restringir un derecho para favorecer otro que entra en conflicto. Únicamente podemos, a la luz de nuevas situaciones, añadir algunos criterios más. ¿De dónde podemos extraer nuevos criterios para introducirlos en el balance? Pues yo creo que de la naturaleza de los derechos en juego, de la naturaleza del enfoque del propio sistema de protección. ¿Y cuál es este? Es el sistema de garantías constitucionales. ¿Qué significa un sistema de garantías? ¿Qué significa que nuestra convivencia se rige prioritariamente por derechos fundamentales? Cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de derechos y libertades, de sistema de garantías que protegen al ciudadano de los abusos del poder o de los abusos de otros. Por lo tanto, el sistema de garantías es una inversión de las leyes de la selva y de las leyes de la evolución. No es la ley del más fuerte, sino la ley del más débil. Trasladado a este ámbito, un factor de reflexión sería introducir siempre, está en algunas resoluciones, pero no expresado de una manera tan evidente, introducir siempre la observación de la relación de poder entre el que emite la información y entre el que la recibe con limitación de sus derechos, el destinatario que ve limitados sus derechos por una información. En otras palabras, la libertad de expresión debe ser siempre a ultranza protegida cuando opera contra poder y debe tener algunas restricciones, con todo este juego de balance entre intereses, cuando se ejerce por alguien más poderoso sobre alguien menos poderoso, incapaz o con dificultades para ejercer sus propios derechos o defenderse de los ataques que conllevan. Y luego hay otro ámbito. En este balance tenemos que ver los medios, el contexto. No se pueden poner las mismas libertades o los mismos criterios de restricción a un libro que
exige la colaboración del destinatario para la información, para recibir la información. Y el destinatario tiene que hacer algo que Spinoza diría algo excelente, porque es algo raro y difícil, que es primero comprarlo y luego leerlo. Con lo cual tiene muchísimo menos sentido restringir esa comunicación en la que el propio destinatario coopera. Pero no diríamos lo mismo de un periódico provincial, de un periódico de tirada nacional, de programas de televisión con audiencias masivas, y tampoco podemos decir lo mismo de comunicaciones en la red. La red, desde luego, ha creado, no solo ha modificado el escenario, sino crea un nuevo escenario, una nueva realidad, un entorno diferente sobre el que, bueno, yo, como ahora no tenemos mucho tiempo, sí aconsejo a todo el mundo la lectura de La Sociedad de la Transparencia, de Byung-Chul Han, que me lo recomendó Tony y siempre se lo agradezco, porque es ilustrativo, es una reflexión filosófica muy condensada sobre nuestra indemnidad en la red, sobre la vida del usuario de Internet y la cooperación del usuario a la propia restricción de sus derechos en el ámbito digital, y cómo es difícil en el ámbito digital construir espontáneamente un nosotros para la acción común de defensa, construirla espontáneamente, pero sí sabemos que en el ámbito digital es el espacio, las redes sociales, los blogs, la acción 2.0, es precisamente el espacio para la acción política y el movimiento, que no solamente puede determinar el cambio de unas elecciones en el futuro, tal vez, o un cambio de ley, pero sí que está determinando movimientos de hegemonías culturales en contextos sociales, ¿no? Bueno, podemos hablar de esto quizá después. El caso es que hay otro ámbito de reflexión jurídica, que es sobre qué ejercemos los límites si no hay verdad, ¿no? Sobre las creaciones artísticas parece que esto es imposible. El objeto de una comunicación catalogado como arte tiene una exención, la libertad del artista. Yo, por supuesto, soy partidaria de eso, y creo que la censura, todos lo sabemos, no solo es brutal, sino que es estúpida. Dice George Steiner, la ceniza de los libros quemados se lee y se descifra, ¿no? Y es verdad que arden mucho antes y después de ser quemados los libros. Bien, la censura sobre los debates científicos, tampoco, porque un científico puede decir lo que quiera, el propio procedimiento científico que somete sus postulados a criterios de falsación sería suficiente, pero también sabemos que existen debates científicos sufragados por poderosos o por intereses ajenos a la propia ciencia, que podrían propugnar la supremacía racial o la negación del genocidio. Aquí nos encontramos, o del holocausto, ¿no? Y este es un tema nuclear, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial muchas legislaciones penaron, y la nuestra propia también, la negación del holocausto. Por supuesto estaban pensando en el holocausto judío, la Shoah y el genocidio judío, pero y a lo mejor en el contexto de la Alemania que tipificó, que incluyó en el Código Penal esta conducta, tenía un gran sentido. Y ahora, recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el 15 de octubre de 2015, se ha pronunciado en la sentencia Perinsek contra Turquía de una manera novedosa, porque este señor hacía lo mismo. Es un profesor y político turco que en 3 discursos públicos diferentes negó el genocidio armenio, negó que las matanzas masivas y deportaciones masivas que el Imperio Otomano realizó en el año 2015 sobre población armenia fuera genocidio, y afirmó que esto es una mentira internacional. Fue condenado por hacerlo en Suiza, y porque en el Código Penal suizo la negación del genocidio es constitutiva de delito. Y es curioso porque el tribunal suizo no entra a valorar si el genocidio armenio fue real o no, no valora el estatus, no toca el estatus de la verdad, con lo cual lo devalúa el estatus de la verdad, porque para el derecho, y por eso decía antes que
estamos en un ámbito, en el derecho, en esta etapa de la historia de un derecho de positivismo. Entonces el Tribunal Suizo no estudia, no hace una pericia sobre la realidad o falsedad del genocidio armenio, sino dice es un hecho sobre el que hay un consenso generalizado y le condena al profesor Peninsek. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice no, porque la libertad de expresión protege opiniones, informaciones que no solamente son las que nos gustan, sino las que nos molestan, nos perturban, nos alteran, las que generan debate, que es precisamente un debate lo que caracteriza y modula a la sociedad democrática. Por lo tanto, este señor puede decir lo que quiera. Además, el Tribunal Suizo se equivoca al hablar de un consenso generalizado como fundamento de la posibilidad de condenar una negación o una afirmación, porque los consensos varían mucho de un sitio a otro, son contextuales, no son suficientes. Por lo tanto, podríamos extraer de la última jurisprudencia que la verdad, esto todos sabemos, no puede depender de la mayoría o del aprecio o del voto de la gente, ¿no? Sino que hay que buscar más allá o criterios de búsqueda de la verdad. Y a lo mejor solo nos quedamos con la búsqueda de la verdad, la búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Que esta quizá sería un poco, aunque no lo dice esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo más relevante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de decir que los consensos generalizados sobre los hechos varían, habla de que después de 90 años pues la cuestión adquiere un tono diferente y otorga la protección a Peninsek. Bueno, yo antes de pasar a otros discursos o a otros objetos de cuestión sobre la protección del derecho a la comunicación libre, sí quisiera hacer una referencia a una sociedad o una comunidad que concede tanta libertad al derecho a la comunicación. Es una sociedad más libre, en la que apetece más vivir y en la que uno se siente más a gusto. Pero yo creo que no basta o que no nos debemos detener en la concesión de libertades, y aquí en este sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Ángel Gabilondo al principio. La concesión de libertades genera responsabilidades. Son libertades que generan responsabilidad no solamente al que ejerce la libertad, sino también al que la reconoce. Esa libertad es, como también Ángel Gabilondo ha dicho, esa responsabilidad es la permanencia del debate. No podemos decir que se puede negar que 2 y 2 son 4 y no seguir haciendo sumas y no seguir sumando y demostrando o debatiendo sobre ello. De manera que se puede negar el genocidio, pero hay que propiciar el debate sobre un hecho histórico o sobre cualquier otra cosa. Y debemos exigir a los poderes públicos que propicien ese debate libre, responsable. Y también yo apelaría a la ética, porque la búsqueda de la verdad es siempre búsqueda desinteresada de la verdad. Esto pertenece no solo a los científicos, que muchas veces buscan la verdad instrumentalmente con un objetivo, con el objetivo de buscar una vacuna o de resolver un problema concreto. Pertenece a los filósofos, que buscan desinteresadamente la verdad, porque la verdad vale en sí misma, aunque no reporte ningún beneficio, ninguna utilidad, ¿no? Y en solo la podemos encontrar en el diálogo, en la interacción de unas ideas con otras, de unos pensamientos con otros, porque nunca la vamos a encontrar. Ya sabemos que es un ideal que no está a nuestro alcance, pero sí está a nuestro alcance la aproximación, las aproximaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que quisiera decir de derecho. Hay otras muchas cosas, ¿no? Bien, sí, no quiero terminar sin decir que hay unos límites infranqueables. Hay unos límites infranqueables, podemos discutir cuáles son. El primero, lo hemos dicho, es el insulto y la injuria. Esto es un delito en todos los países, muy contextual, depende de las relaciones entre el injuriado y el que injuria, y etcétera, etcétera, pero parece que todo el mundo reconoce que esto debe castigarse, no mucho, pero algo. Otro límite es, y también hay un cierto consenso, pero se hace más difuso, la incitación al odio y a la violencia, el discurso de odio, que ahora se pena en la mayoría de los países. Pero ¿cómo se pena el discurso de odio? No en sí mismo, no cualquier incitación al odio o a la violencia, sino la que
el discurso que se vincula con la protección de la igualdad frente a el odio y la violencia que se ejerce para discriminar sobre colectivos vulnerables y ya marginados, y por lo tanto discurso al odio y a la violencia, razones étnicas, raciales o religiosas. Y aquí entramos también, por lo menos en nuestro derecho, con el escarnio de las creencias religiosas o el escarnio de las víctimas. Solo porque ha sido noticia en estos últimos días, vale la pena considerar la condena que la Audiencia Nacional ha dictado contra Cassandra Vera por haber difundido unos tuits ofensivos y molestos, perturbadores, inquietantes para víctimas del terrorismo de ETA. Aquí me parece a mí mucho más interesante que la condena. Está en nuestro Código Penal, los fiscales acusaron, después rebajaron su petición de pena, el tribunal ha condenado, en otros casos similares no ha condenado, en otros sí, este es el problema o uno de ellos, pero la cuestión es el debate que ha enconado socialmente entre los partidarios de la condena, de la no condena. Y también es interesante otra cuestión que creo que vale la pena debatir, porque yo siempre he pensado en lo que decía antes, en que un criterio de ponderación relevante para los tribunales es analizar la relación de poder, proteger al débil frente al abuso del poderoso, al débil que no tiene voz para expresar frente a quien sí tiene medios de comunicación, medios políticos que le respaldan. ¿Cómo pueden variar esas relaciones de poder? Antes, las relaciones de poder a lo largo de la historia tardaban siglos en reconfigurarse, pero ahora pueden tardar días, y entonces este es un caso paradigmático porque una persona anónima difunde unos tweets desagradables, perturbadores, yo lo califico de desagradables, dejémoslo en perturbadores, pero luego resulta que pertenece a un colectivo que tiene una protección específica o que se presenta como protección específica y víctima, que es el colectivo de los transexuales, etcétera, etcétera, y todo el debate se distorsiona, ¿no? Porque el apoyo viene después, me refiero por lo menos en el ámbito de la formación de opinión y de la génesis de hegemonía cultural que puede moverse en el ámbito de la web 2.0 o cualesquiera otras redes sociales. La relación de poder puede variar muy rápida y muy significativamente. Pero aún hay otro caso que tampoco quisiera dejar de comentar porque todavía es muchísimo más dramático y ha quedado mucho más condicionado por hechos trágicos, ¿no? Las caricaturas de Mahoma. Cuando se cometieron los atentados de Charlie Hebdo, todos somos Charlie Hebdo y eso ya no hay discusión frente a quien asesina y mata, pues hay una unanimidad. Antes de este semanario francés, el Jyllands-Posten en Dinamarca publicaba las caricaturas, eran otras diferentes y eran objeto de una saria. Entonces 10 años después de haberlas, 5 o 10 años después, el director del Jyllands-Posten se presentaba como una víctima que defendía la libertad de expresión y era quemado en las hogueras como los herejes de la Inquisición. Pero si retrocedemos al momento de la publicación, antes de que hubiera ninguna saria, ninguna amenaza internacional sobre ese periódico, eran escarnios dirigidos, escarnios, así lo entendía la minoría a la que iba dirigida, sobre una minoría y sus creencias. Y el periódico estaba amparado por el gobierno, por la opinión pública danesa, por la sociedad mayoritaria y más poderosa y dominante en el ámbito danés, y se refería a las opiniones y creencias de un colectivo marginado, ¿no? Entonces, yo creo, esto lo digo nada más para ilustrar hasta qué punto debemos, por supuesto, mantener al máximo y lo más posible la libertad de expresión, con el único límite, yo creo que incluso en los discursos de odio muy limitados a la marginación, del insulto y la incitación al odio y a la acción agresiva, nada más, y sobre colectivos marginados, porque quedaría un último límite que se baraja, que es el del aprecio institucional, y en España es delito los ultrajes a la bandera, al himno nacional, a los emblemas y signos de la nación española. Pero vemos que las condenas que se producen eventualmente no aminoran el debate, al contrario, lo avivan.
Y puede ocurrir, pues eso, como la ceniza de los libros quemados, que se lee y se descifra, que arde antes y después de ser quemados, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos, el país donde más se valora la libertad de expresión es al mismo tiempo el país donde más se valoran los símbolos nacionales y el aprecio por la bandera es el más intenso, que llega a ser devoción. Pues tenemos la condena del tribunal, la absolución, mejor dicho, del Tribunal Supremo Federal en el famosísimo caso de Johnson contra Texas, que había quemado públicamente una bandera, un activista comunista unos años atrás. La sentencia es del 89 y da prioridad a la libertad de expresión sobre el ultraje al símbolo nacional que conmueve mayoritariamente y en el consenso general a la inmensa mayoría de los estadounidenses. Bueno, como se ve, todo ilustra que lo que es necesario es la ponderación, la técnica, variabilidad y apertura a nuevos criterios de ponderación que son, desde el punto de vista jurídico, criterios insuficientes. Siempre serán insuficientes porque la realidad es mucho más viva, más versátil y en el mundo de Internet todavía muchísimo más. El derecho siempre va por detrás de la realidad, pero sobre el derecho que debe apuntar a la libertad y a la máxima libertad de expresión, yo creo que debe seguir, continuar y permanecer el debate, la apertura a la crítica y el planteamiento y replanteamiento, ¿no? Una última cosa, también lo apuntaba Ángel Gabilondo antes. En la génesis de la formación pública no solamente operan las opiniones mayoritarias, sino un mecanismo de silencio que se ha llamado en alguna ocasión la teoría de la espiral del silencio. Porque todos queremos pertenecer a la opinión mayoritaria, nadie quiere sentirse discriminado, distinto, desigual. Y entonces los movimientos mayoritarios de opinión se presentan como mucho más mayoritarios de lo que son, y los minoritarios pues están integrados por personas que, para no verse discriminadas, muchas veces, aunque la exposición sea un poco tosca y me disculparán por ello, pues muchas veces, pues si no cambian de opinión y se adscriben a la mayoritaria para no parecer distintos, por lo menos guardan silencio. Esto puede ocurrir y es una manera de acallar las voces disidentes, minoritarias o simplemente distintas. Y debemos escuchar todas las voces, integrarlas en el debate público y sospechar de la creación de debates públicos falsos o manipulados desde la prensa, desde los medios de comunicación poderosos y, por supuesto, desde la red, haciéndolos más vivos, ¿no? Más versátiles. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Os toca, es vuestro turno, y agradecer las tres intervenciones, han sido magníficas. Y bueno, pues demostrar lo que presumimos, ¿no? Que pues sois alumnos con mucha altura, ¿no? y presumimos de ello. Bueno, muy buenas tardes con todos. Tengo dos preguntas. La primera, que va dirigida para el maestro Gabilondo, y la segunda, que es para el director del país. La primera pregunta va relacionada al tema que usted manifestaba de la importancia de los diálogos de comunicación, de los diálogos, digamos, directos entre personas. Y me refiero porque, bueno, el maestro Estefanía también manifestaba esto de los jóvenes, los millennials. Entonces prima mucho lo que es las redes sociales. Y estas redes sociales han generado muchas veces que se generen, a mi criterio, muchas barreras para poder expresar lo que nosotros pensamos, sentimos, opinamos, y concateno con la idea que usted manifestaba por el miedo de el miedo al rechazo, se genera esta espiral de silencio. Entonces la pregunta en sí se centra en cómo podríamos tener unas directrices claras para fomentar estos diálogos directos entre personas, y me enfoco más en lo que es el sector jóvenes, porque ahorita con todo esto, con el boom de las redes sociales, nos hemos enfrascado en las redes sociales y se está perdiendo la esencia de la comunicación misma, como usted manifiesta, la esencia de la palabra, porque una comunicación no solamente es el hecho de expresar algo, sino la comunicación necesita de otros factores esenciales o herramientas, como son, por ejemplo, la escucha activa, esto del feedback, la empatía, y algo muy importante que también es la mirada, porque eso es lo que también comunica.
Y a través de esto de las redes sociales, nosotros estamos perdiendo, dejando de lado estos puntos importantes. ¿Cómo sería la cuestión en sí, las directrices para seguir, para fomentar este diálogo en el tema de lo que es sector jóvenes, y también viéndolo como la comunicación como una alternativa eficiente para lo que sería la resolución de los conflictos? Porque obviamente a través de la comunicación y un diálogo adecuado generamos que se propicie primeramente mayor respeto. No quisiera utilizar la palabra tolerancia, sino respeto, y también el poder buscar consensos o acuerdos para la resolución pacífica de conflictos. Muy brevemente, porque esto sí que da para hablar largo tiempo y yo soy en eso peligroso. El diálogo, traigamos cosas de Gadamer, que siempre es más fácil traer a otro y se va más rápido, ¿no? Gadamer dice que hay que estar dispuesto a dejarse decir algo y no creer que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás. Estas dos condiciones de estar dispuesto a dejarse decir algo y no creer que uno lo sabe ya todo y lo mejor que los demás son condiciones absolutas del diálogo. Así que la arrogancia es una forma suprema de ignorancia. Digo porque hay de esto bastante en el mundo en el que estamos. Y para la base, por tanto, esta actitud para el diálogo significa que diálogo, la palabra diálogo, no significa que hay dos, porque a algunos les digo diálogo y hacer así como si fueran dos. Diálogo significa a través de el logos. Es decir, que cuando uno habla, la verdad no la dice él ni la dice el otro. Se dice a través de lo que se dice el uno al otro. Y por tanto se construye no por el punto común, entendiendo por común el término medio, la medianía o la mediocridad, sino construyendo una realidad no existente. Entonces suele salir mejor con el amor, pero bueno, es que el amor no es el movimiento que te lleva del uno al otro, sino el movimiento que lleva a ambos en la dirección de algo a otro. Por tanto, a veces dicen, no vamos a hablar de la Constitución porque no estamos de acuerdo, pero pues sí, es que precisamente vamos a hablar para llegar al acuerdo, pues que el acuerdo nunca está, el acuerdo hay que construirlo, el acuerdo se labra, el acuerdo se... Y lo que digo es que a mí me importa aquí más la actitud, la cultura del diálogo, creer en el diálogo, pensar que uno cuando dialoga no está cediendo sus posiciones, está haciéndolas crecer con otro. Y bueno, esto hay una historia larga. Y luego la comunicación, que la palabra, no hace falta saber mucha etimología, que tiene que ver con la palabra común, y con la palabra comunidad, pues indica también que la comunicación exactamente es creer que tienes algo que ver con el otro. Por cierto, un alemán me dijo que esa expresión es maravillosa y que no es del todo cierto que en España no haya expresiones filosóficas. Tener que ver con otro es una expresión extraordinaria. Significa que sin él no ves eso. Y por tanto, lo común también como la posibilidad de construir algo distinto. Y por tanto, a mí no, lo que más me llama la atención de los que escriben tweets, pero yo hago de esas cosas también, me acuso, es el que no sé si escuchamos lo que el otro dice, o más bien contamos los adeptos que tenemos nosotros. No sé si lo que queremos es generar feligreses, o lo que queremos es de verdad... ¿Es la red un espacio de comunicación? Yo digo que no, Pues yo hago solo esa pregunta. Y por tanto, me parece que es más importante educar la actitud, la cultura, esta cultura de... A mí me parece que hay mucha arrogancia en los espacios públicos, por parte de todos nosotros. Parece que hay que salir como que te lo sabes todas, como que eres superior. Si te descuidas, exhibir los títulos y que eres universitario. Pues, un poco de modestia para el diálogo. Molestia para el diálogo. Y reconocimiento que lo que nos une en común pues es algo que tenemos que construir, pero vamos, no avanzo mucho con esto y menos voy a dar consejos para los jóvenes, salvo los que se han dado toda la vida, los que eran Sócrates, decía, los jóvenes es que no escuchan, los jóvenes es que cruzan las piernas, los jóvenes es que no respetan a la autoridad. Bueno, esto lo ha dicho toda la historia de la humanidad siempre. Y lo que quería era confirmar una cosa, es que los jóvenes se parecen más cada día a los valores que nosotros mismos hemos vivido. Y lo digo porque yo cuando alguien no me gusta, como estaba diciendo antes, que es que se parece mucho a mí. Hemos contagiado unos valores y no tenemos que achacar a aquellos que los tienen el que los hayan aprendido también. Lo que pasa es que cuando lo reconocemos en ellos, en los jóvenes,
no nos gustan, pero son los que nosotros mismos vivimos. Así que predicar sobre el amor a la verdad convendría que tuviera algo que ver con que nosotros la amamos un poquito. No sé, el diálogo son dos volúmenes, ¿verdad? Cimiento de nada, y lo dejamos así. Yo, si me disculpan, Antonio, me tengo que marchar, y les agradezco mucho de nuevo su presencia, espero que les haya interesado. Muchas gracias. Bueno, Mi pregunta es para la profesora Consuelo. Yo considero acertado tratar el debate en términos de derechos que se encuentran en conflicto en una sociedad. Porque verdaderamente es esto, no es como unos actores veraces y unos actores no veraces. El debate se trata de derechos. Cuando usted planteaba la libertad de expresión como el fundamento de la sociedad democrática, ¿cómo puede protegerse esa libertad de expresión cuando los nuevos actores dentro de estas sociedades empiezan a regular la veracidad dentro de las propias redes sociales? Facebook ha dicho que está creando una herramienta para verificar la veracidad de las informaciones, porque entienden que es uno de los grandes problemas de toda la información que transcurre a través de las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando esa veracidad ya no es garantizado, ya no se busca garantizar, o el Estado pierde su papel predominante dentro de la búsqueda de la primacía de esa privacidad a partir de las garantías constitucionales a las que usted hacía referencia, que fueron creándose vía jurisprudencial, y este otro actor, un nuevo actor, empieza a decir, bueno, como el Estado no lo puede porque el Internet, las redes, se desborda a su propia capacidad, lo voy a hacer yo. ¿Puede este actor entonces empezar a vulnerar este derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de esas redes sociales en búsqueda de la veracidad, que era el otro tema de debate? Bueno, yo creo que más bien los actores sociales, los prestadores de los servicios, los titulares de las plataformas y de los blogs se benefician económicamente de la interconectividad, y entonces su beneficio económico fundamental es la multiconectividad que radica en Internet. Más bien al contrario, parece, porque hace pocos días, el día 29, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos una ley que deroga la legislación Obama sobre las responsabilidades de privacidad para los proveedores de Internet, y yo creo que lo habrá aprobado ya en estos días, o habrá firmado el presidente Trump en estos días, porque ha eximido a los proveedores, sobre todo se van a beneficiar Comcast y Verizon, ¿no? Fundamentalmente porque van a poder comerciar con los datos personales de los usuarios sin ofrecer condiciones de privacidad ninguna. Entonces, más bien la línea es la contraria. Desde el punto de vista de los grandes actores como proveedores, Facebook sería a lo mejor la plataforma de la red social, le interesa la interconectividad y la máxima libertad de expresión, porque eso es lo que genera la interconectividad. No se preocupan de la veracidad, se preocupan de la privacidad. Al contrario, en la Unión Europea el próximo reglamento, el que se está gestando, es precisamente para la protección de datos de carácter personal, para ofrecer y garantizar las opciones de privacidad y para ampliar esas opciones de mayor privacidad de los usuarios. Pero, y a mí me parece que es una noticia trágica, en Estados Unidos, y porque además proveen a todo el planeta los datos personales, y no solo los datos personales, tu nombre y tus apellidos, que eso es poco, sino tu rastro en Internet, el rastro de cada clic que se hace va a ser vendido y explotado en términos económicos,
que tienen una repercusión después de enorme control sobre los ciudadanos, porque permite el rastro en Internet hacer perfiles de consumidor, pero también perfiles ideológicos, porque hay también estudios sobre la ideología de quienes compran determinados tipos de libros o determinados tipos de opciones de música, de la música que se lee, etcétera, etcétera. De manera que la posibilidad de comerciar es lo que yo creo que con nuestros datos personales y con nuestro perfil y rastreo y navegación en Internet es lo que considero el mayor atentado a derechos individuales, a la intimidad y a la privacidad de los usuarios. Respecto al control de veracidad en Internet, yo creo que es imposible operarlo. En Internet y con libertad, operar sobre la veracidad para controlar lo que es verdad y lo que es mentira, incluso lo que es diligente y responsable, es muy difícil. Tenemos dificultades para eliminar contenidos verdaderamente delictivos, me refiero a la pornografía infantil o a las injurias y escenas de violencia, contenidos ilícitos. Se resisten los propios proveedores de servicio. Google, después de su sentencia de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Gran Sala, coopera y colabora mucho más, pero hay otros que, y a lo mejor en un día, en 2 días, retira un contenido ilícito. Pero de ahí a ejercitar de una manera totalmente ajena al derecho un control de veracidad, lo veo más problemático. Pero no se necesita hacer control de veracidad cuando se puede hacer control de opinión. Y el control de opinión, pues hay personas expertas que lo pueden realizar en la web 2.0 y tiene su gran fuerza de movimiento social. No sé cómo lo harían exactamente los que propiciaron las primaveras, la primavera árabe, los levantamientos en los países árabes donde Internet y la movilización se realizó a través de Internet. A ver. A mí me gustaría decirle una pregunta, me hubiera encantado que el señor Caño se hubiera quedado para hacerle la pregunta a los dos. Veo que en estos momentos en los cuales existen estos como diarios emergentes que se inventan cosas y dicen que no son ciertas, los países se ven un poco tentados, los estados se ven un poco tentados a sacar leyes de comunicación. Me encantaría escuchar su opinión sobre si es que es necesaria una ley de comunicación, la limitación y la regularización de la comunicación. Me encantaría escuchar su opinión. No, yo creo que no. Es decir, para el periodismo, cuantas menos leyes sobre el periodismo, mejor. Eso era así en los tiempos felices, que les he escrito antes, y creo que lo sigue siendo para los tiempos infelices, que pueden ser los actuales. Hay algo que es inexorable en todo lo que está ocurriendo, que es la aparición de nuevos dispositivos y la creación de la red han alterado profundamente la realidad. Sobre esto yo creo que los periodistas de mi generación corremos un riesgo que hay que evitar, no es fácil también decirlo, de caer presos un poco de la nostalgia, y les explicamos, yo considero que han sido unos tiempos brillantes, bueno, pero los hemos vivido, pero de alguna manera se han acabado, están periclitando, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de ello. Yo creo que en situaciones de cambio como las actuales, una situación de cambio para todo el mundo extraordinario, el periodismo es un pequeño segmento de las secuencias de cambio que se están produciendo en el mundo y las que van a venir, que aún no lo hemos visto todo, ¿verdad? Nos hemos ido preparando para la evolución masiva de los robots en las cadenas de producción, en los servicios, en muchísimas actividades, incluso en el propio desarrollo de actividades profesionales que hasta ahora parecen, digamos, protegidas de las técnicas de automatización. Eso también va a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que el mundo está entrando en una fase de cambios a múltiples niveles, de una aceleración extraordinaria, que indefectiblemente nos llevan a una fase desde el punto de vista cultural dominada por una cierta confusión, ¿no? Es decir, en que las ideas
los principios claros, las ideas guía, van a tener dificultades para plantearse, ¿no? Me da la impresión de que las nuevas generaciones ya, como corresponde al principio inmutable de la capacidad humana para la adaptación al medio, ¿no? Pues ya os estáis adaptando muy bien a eso, ¿no? Nosotros nos hemos formado en otras condiciones, por lo tanto yo creo que ahora nuestro sufrimiento psicológico respecto a la mutación del mundo lo hemos de saber llevar con decoro. La cuestión es llevarlo con decoro y dignidad, ¿no? Y entonces sí, advertir de cosas que hay que advertir, cuidado, porque puede pasar esto, cuidado, pero no ser excesivamente dolientes, ¿eh? Esto para mí, he de confesarles que es una preocupación cada vez más intensa. Porque por otro lado pienso que efectivamente sí, es verdad que puesto que los dispositivos lo permiten, la proliferación de informaciones falsas es extraordinaria. Es más, hay ya una industria dedicada a eso. Es más, eso se está convirtiendo en un factor estratégico. Es decir, es sabido que en estos momentos, por ejemplo, algunos países como Rusia están invirtiendo dinero en eso, intentan influir en las opiniones públicas en determinada dirección inmediata. Pero al final del día, yo creo que también se acaba imponiendo un poco, o sea, el hombre tiene una necesidad casi innata de buscarlo en las cosas. Creo que eso también está en la base de la evolución humana, ¿no? Y por lo tanto también observo en la red la aparición de plataformas, de pequeños medios de comunicación que trabajan con mucho rigor, que se lo toman muy en serio, y bueno, es una batalla a largo plazo. Por lo tanto, yo me abstendría de hacer una descripción apocalíptica, ¿no?, de lo que está por venir. Sí, que se han acabado los tiempos felices para nosotros, y leyes, pues, cuantas menos. Solo quería comentar, cuando hablamos del mundo que viene, el siglo XXI probablemente es el siglo en que se vincula, quería hacer una palabra, que es la palabra biología, a las nuevas tecnologías. Y la mezcla de la biología y las nuevas tecnologías va a producir unas mutaciones en esto que llamamos ser humano, allá con toda naturalidad, que no podemos ni prever. Y los que se dedican a prever nos están indicando que no solo hemos de hablar de las nuevas tecnologías, hemos de hablar también del alcance de la nueva biología y de la mezcla de las nuevas tecnologías, no estoy hablando de Terminator, ¿no?, pero de la mezcla de las nuevas tecnologías, que van a producir probablemente otro tipo de lo que nosotros llamamos ser humano, que nos quedaremos, moriremos con mucho amor vinculados a nuestras palabras, déjesenos eso, sin ninguna nostalgia de nada, pero podemos también anticipar o vislumbrar que se avecina algo verdaderamente muy transformador, porque es otra realidad, otro mundo. Y no sé si será necesario que sigamos hablando. Yo recuerdo que Platón decía en el Fede una cosa muy bonita, dice: ojalá pudiera pasar la verdad de uno a otro por un hilo puesto así, y como pasa el vino de un odre al otro. Y esto no creo que tarde, porque esto de ir con estas cosas, probablemente esto ya no lo implantarán, supongo. Y probablemente ya para hablar no tendremos que decir estas frases tan largas, sino una buena mirada ya. Bueno, estas cosas, por eso digo, ya sé que pasa, antes ha dicho que pasaba. Y es un placer cuando pasa. Sí, cuando os pasa es un placer. Pero yo lo que digo es que sepamos que verdaderamente estamos en una realidad distinta. Cuando se habla de la pospalabra Steiner que citaban, no es solo que se está acabando algo, mira tú qué pena, es que irrumpe con una verdad y una fuerza un mundo que... Por eso cuando os he dicho que hemos nacido en el mismo siglo y vais a morir el mismo, era para ponerme un poco en plan contemporáneo, pero en 50 años no podemos ni imaginar lo que haya de pasar. Por eso que estemos hablando aquí de la verdad, pues me parece también en algún modo conmovedor. Esto es lo que quiero decir. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, oye, pues primero agradeceros muchísimo. Ha sido un placer. Bueno, esto es una universidad pública, los medios son escasos y imperfectos, ¿no?
Y bueno, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí. Buenas vacaciones. Sole, gracias por asistir. Matilde y mis alumnos también. Espero que os haya gustado y pues hasta la nueva convocatoria. Muchas gracias.